Una vez que hemos comprendido cómo calcular números de oxidación, podemos nosotros ahora determinar en una reacción de óxido-reducción qué elemento se reduce, qué elemento se oxida y a su vez inferir quién es el elemento que se considera como agente oxidante y qué elemento se considera como agente reductor. En las ecuaciones o reacciones de óxido-reducción, elementos van a intercambiar electrones, los van a ceder o los van a aceptar, propiciando su oxidación o su reducción. La oxidación es el proceso por el cual los elementos ceden o pierden electrones, y la reducción es el proceso contrario. Aquellos elementos que ganan o aceptan electrones se están reduciendo. Para ejemplificar estos términos, tenemos esta recta justamente como una recta aritmética para determinar si un elemento se oxida o se reduce. Les mencionaba que si un elemento pierde electrones, o sea, está en un estado neutro, 0, y pierde 1 o 2 electrones, se está moviendo hacia la parte derecha de la recta. Cuando esto sucede, ocurre un proceso de oxidación. Está perdiendo electrones. Su número de oxidación aumenta. Pero si un elemento está en la posición 0 y se mueve hacia -1 o hacia -2 en dirección hacia la izquierda, decimos que este elemento se reduce o sufre el proceso de reducción. Su número de oxidación disminuye. Otra vez, cuando un elemento se oxida, en la recta se mueve hacia la derecha y su número de oxidación aumenta. Si pierde electrones se reduce, se mueve hacia la izquierda en la recta y su número de oxidación disminuye. Aquí partimos de 0, pero podemos estar en la posición 3 y regresar a la posición 2, o podemos estar en la posición -2 y movernos hacia la posición 0. No importa. Tengan esto muy presente para poder identificar quién se oxida, quién se reduce, agente oxidante y agente reductor. Veremos ahora esto que les expliqué en una ecuación química. Tenemos la siguiente que nos dice que el zinc reacciona con ácido clorhídrico para formar cloruro de zinc e hidrógeno. Primero que nada tenemos que identificar los números de oxidación de cada elemento que participa en dicha ecuación. Muy importante, cuando tenemos elementos libres como el zinc o elementos diatómicos, o veremos otros ejemplos adelante, aquí como el caso del hidrógeno, puede ser también el nitrógeno, el oxígeno, cloro, bromo. Todos estos elementos, su número de oxidación siempre que los vean va a ser 0. Están formando una molécula diatómica, por lo tanto deben de tener carga eléctrica neutra. Igual este elemento está libre, si está libre debe de tener carga eléctrica neutra. Muy bien, aclarado esto, ahora sí vamos a proseguir con el cálculo de todos los números de oxidación. Les dije que zinc es un elemento libre, va a tener número de oxidación 0, hidrógeno el más común es 1, para cloro en este caso va a ser -1, porque recuerden 1 más -1 me debe de dar 0. Si no recuerdan o no saben cómo calcular números de oxidación, al final de este video en las tarjetas que aparecen, les va a direccionar a el cálculo de números de oxidación. Continuamos en este caso. Yo el número de oxidación de zinc no lo conozco. De cloro lo puedo inferir. Está unido a un metal, por lo tanto, debe de tener un número negativo, que es -1. Está 2 veces el cloro. En total, el número de oxidación es -2. Recuerden que la suma de todos los números de oxidación me debe de dar 0. Para que esto suceda, el número del zinc debe de ser +2. Entonces aquí su número de oxidación es +2 y podemos eliminar esta operación. Recuerden siempre hacer este
tipo de operaciones y no conocen los números de oxidación. Y ahora en el caso del hidrógeno les mencionaba que este tipo de moléculas diatómicas van a tener un número de oxidación igual a 0. Una vez que identificamos los números de oxidación, vamos a ver cuáles de estos han cambiado. Vamos con el caso del zinc. Teníamos un número de oxidación, después de reaccionar tenemos un número de oxidación más 2. Es el primer caso de cambio. Zinc de 0, que se mueve a zinc más 2. Siguiente caso. Tenemos el hidrógeno, cuyo número de oxidación más 1 se mueve a número de oxidación igual a 0. Entonces colocamos el hidrógeno, número de oxidación más 1, que se mueve a hidrógeno 0. Aquí tenemos el hidrógeno dos veces. En este sentido, lo vamos a manejar de esta manera únicamente. Ahorita no vamos a entrar a detalles de balanceo por el método de oxidorreducción. Es únicamente para que entendamos el concepto de cómo ubicar qué elemento se oxida, qué elemento se reduce. También les comparto al final, en las tarjetas del video, otro material para que ustedes vean cómo utilizar esta información de calcular los números de oxidación para balancear ecuaciones redox. Pero eso es otro tema aparte de este. Ahorita son generalidades para que podamos entrar de lleno al balanceo de oxidorreducción. Entonces ya tenemos estos dos elementos, pero tenemos un tercero, el caso del cloro. -1 antes de la flecha de reacción y -1 después de la flecha de reacción. Si se dan cuenta, en el cloro el número de oxidación se mantiene, -1 y -1. No hubo cambio, por lo tanto el cloro no participa en la ecuación de oxidorreducción, no cede ni acepta electrones. Solo el zinc y el hidrógeno. Deben de haber dos elementos, uno que se oxide y uno que se reduce. No podemos tener tres elementos oxidándose o reduciéndose al mismo tiempo, no, solo dos. Ya los ubicamos y aquí están, zinc e hidrógeno. Ahora sí, vamos a determinar quién se reduce o quién se oxida. Recordando, tenemos una recta en donde podemos nosotros determinar, estos son números negativos, de este lado son números positivos. En el primer caso, el zinc estaba en el lugar 0 y se mueve dos posiciones, 1 y 2. Se mueve en sentido hacia la derecha. Si recuerdan, cuando me muevo a la derecha o aumenta mi número de oxidación, el proceso que sucede es la oxidación. Por lo tanto, el zinc se oxida. Pierde electrones. En el caso del hidrógeno, es caso contrario. Déjenme borrar esta parte. En el caso del hidrógeno, estábamos en número +1, que sería esta posición, aquí, 1. Y se mueve hacia el 0, hacia acá, en sentido hacia la izquierda. En ese sentido, los elementos se reducen, porque su número de oxidación disminuye. Se están aceptando electrones. Entonces, el hidrógeno se reduce. Ahora, para determinar el agente oxidante y el agente reductor. En el caso del zinc, que perdió electrones, se oxidó, propicia la reducción del hidrógeno. Entonces, el zinc es el agente, aquí lo voy a abreviar como AG, agente reductor. Si un elemento se oxida, o sea, pierde electrones, propicia que el otro elemento con el que participa en la reacción gane esos electrones. Por eso es el agente reductor. Hace que el hidrógeno se reduzca. Por el otro lado, el hidrógeno, como se redujo, es el efecto contrario, propicia que el zinc se oxidara. Por lo tanto, el hidrógeno es el agente oxidante.
Si lo ven de una manera mucho más sencilla, si un elemento se oxida, va a ser el agente reductor, lo contrario, por así decirlo. Si un elemento se reduce, va a ser el agente oxidante. Y así de sencillo podrían determinar a agente reductor y agente oxidante. Vamos a ver un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo tenemos una ecuación mucho más sencilla que la anterior. Únicamente participan dos elementos, azufre y oxígeno, pero el procedimiento es básicamente el mismo, el razonamiento es el mismo, ya sean en ecuaciones sencillas o en ecuaciones mucho más complejas, les recuerdo, como las de óxido-reducción, en donde tenemos a veces más de 4 elementos participando en la reacción para determinar sus números de oxidación, quién se oxida, se reduce, etc. Son generalidades esta parte de explicación. Ahora, estos dos elementos, azufre y oxígeno, del lado de los reactivos, están libres. Está azufre 8 veces, formando una molécula. Por lo tanto, es eléctricamente neutro, como el caso del oxígeno, cloro, nitrógeno, hidrógeno, que les explicaba en el ejemplo anterior. El oxígeno está diatómico, por lo tanto también es eléctricamente neutro. Y tenemos una molécula, un óxido de azufre que se formó al momento de que estos dos reaccionaran. Ahora sí, aquí tenemos que determinar el número de oxidación de oxígeno y de azufre, porque aquí están unidos formando una molécula, no están libres. Es por eso que aquí sí determino el número de oxidación, no es un elemento libre. El número de oxidación más común para oxígeno es -2. Si ustedes recuerdan, -2 para un oxígeno, hay 2 oxígenos, multiplico y me da un total de -4. -4. Ahora, para determinar el número de azufre, recuerden que la suma de todos los números de oxidación me debe de dar 0. Entonces, el número que sumado con el -4 me dé 0 es un +4. Entonces, el número de oxidación para azufre es +4. Ya tengo estos números de oxidación. Solo hay que identificar quién se oxida, quién se reduce, etc. Teníamos en el primer lugar al azufre 0, que se transforma a azufre +4. Y teníamos al oxígeno 0, una molécula que se transforma a oxígeno -2. Recordando otra vez, por acá voy a dibujar la recta, 0. Teníamos esta recta. De 0, el azufre se mueve a +4, se mueve 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. Se mueve en sentido hacia la derecha, por lo tanto está aumentando su número de oxidación. Se oxida, recuerden esto, si se mueve a la derecha y aumenta su número de oxidación, el elemento se está oxidando. Voy a borrar esta parte, entonces ya determiné quién se oxida, que en este caso es el azufre. Aquí se oxida. Para el caso del oxígeno, por lo tanto, si ya determinamos que el azufre se oxidó, el oxígeno debe de reducirse. Vamos a verlo. Estábamos en la recta en 0, se movió hacia el -2, que está del lado izquierdo, hacia acá. Si nos movemos hacia el lado izquierdo, ocurre una reducción, se disminuye el número de oxidación, entonces pues comprobamos que el oxígeno se reduce. Y ya únicamente nos queda determinar quién es agente oxidante y quién es agente reductor. Si el azufre se oxidó, por lo tanto es el agente reductor. Propició la reducción del oxígeno, o sea, el oxígeno ganó electrones. Por el otro lado, si el oxígeno se reduce, propicia la oxidación del azufre, propicia que pierda electrones, por lo tanto, el oxígeno es el agente oxidante. Y eso sería todo para determinar agente oxidante, reductor, ver qué elemento se oxida, ver qué elemento se reduce.